Parker Schnabel acaba de sacar del Yukon la asombrosa cantidad de $42 millones en oro, realizando la mayor temporada de toda su carrera minera y estableciendo un récord personal que pocos mineros podrían aspirar a igualar. Debería haber sido el tipo de logro que terminó con nada más que celebración. Cuando las primeras heladas fuertes se asentaron en el Klondike, los últimos camiones llegaron al campamento y las plantas de lavado finalmente se apagaron, después de meses de trabajo incesante. De pie entre máquinas que habían funcionado casi sin descanso, Parker miró en silencio hacia adelante, en lugar de mirar hacia atrás, recordando a su equipo que todavía quedaba trabajo, antes de que el invierno los paralizara por completo. Para la mayoría de la gente, una temporada como esta habría sido el cumplimiento de todos los sueños. Pero para Parker Schnabel, el éxito nunca se ha medido únicamente por la cantidad de oro que hay en la bóveda. A pesar de producir la temporada más rica de su carrera, Parker no pudo escapar de la comparación que lo ha seguido durante años. Todavía había un minero cuya sombra se extendía sobre cada logro que celebraba un hombre cuya aprobación, competencia y legado habían dado forma a casi todo en lo que se había convertido Parker. Ese hombre era Tony Beach, el legendario rey del Klondike, el mentor que le enseñó a Parker muchas de las lecciones que transformaron a un adolescente ambicioso en uno de los mayores operadores del Yukon. De alguna manera, incluso después de romper todos los récords personales que había establecido Parker, todavía miraba el marcador y se daba cuenta de que aún no había llegado a la cima. Lo que siguió se convirtió en uno de los capítulos más agridulces de la carrera minera de Parker. Fue una temporada llena de victorias extraordinarias, cifras de producción históricas y un éxito financiero que superó todo lo que había experimentado anteriormente. Sin embargo, detrás de cada celebración persistía la frustrante realidad de que el mayor botín de su vida aún no era suficiente para superar al competidor que más importaba. En lugar de convertirse en la historia de un triunfo total, esta notable temporada se transformó lentamente en la historia de cómo la mayor oportunidad de la carrera de Parker se escapó de su alcance. Desde el punto de vista financiero, nunca nada había parecido más brillante. Los precios del oro habían subido a máximos históricos, acercándose a la increíble cifra de $4,000 por onza, creando condiciones con las que los mineros sueñan, pero que rara vez experimentan. Cada onza que caía sobre la balanza de Parker repentinamente tenía un valor extraordinario, convirtiendo los días ordinarios de limpieza en eventos millonarios casi de la noche a la mañana. Con 4 plantas de lavado funcionando las 24 horas del día, en múltiples concesiones cada hora que pasaba, representaba otra oportunidad de capitalizar uno de los mercados de oro más fuertes de la historia moderna. El ambicioso objetivo que Parker anunció incluso antes de que comenzara la temporada ya se había logrado. 10,000 onzas que alguna vez se consideraron casi imposibles, ahora estaban registradas de manera segura en los libros, lo que demuestra que los meses de planificación, riesgo y trabajo incansable habían dado sus frutos. Pero en lugar de desacelerar después de alcanzar un hito tan extraordinario, Parker se negó a soltar el acelerador. Su único objetivo ahora era brutalmente simple: recuperar hasta la última onza de oro oculta bajo el suelo del Yukon antes de que llegara el invierno y obligara a detener toda la operación. Como Parker recordaba a menudo a su equipo, no podría haber un mejor momento para extraer oro. Cada cubo de basura salarial conllevaba la posibilidad de miles de dólares en metales preciosos, y cada limpieza elevaba aún más el total de la temporada. Sin embargo, oportunidades como esta nunca permanecen abiertas para siempre, especialmente en el norte de Canadá, donde los cambios de estación ignoran por igual la ambición, los mercados financieros y la determinación humana. El Yukon siempre ha respondido a un solo amo, y ese amo es el invierno. No importa lo valioso que llegue a ser el oro, las temperaturas gélidas siempre llegan a tiempo. La escarcha endurece el suelo hasta que las excavadoras luchan por atravesarlo, las tuberías de agua se congelan,
y las plantas de lavado que alguna vez rugieron día y noche quedan completamente silenciosas bajo mantos de nieve. Parker entendió esta realidad mejor que nadie, porque había visto temporadas prometedoras terminar abruptamente cuando el frío se apoderó de las últimas semanas de producción. Cada amanecer que quedaba antes de la congelación se convertía en otra cuenta regresiva hacia la línea de meta, añadiendo presión a cada decisión tomada a lo largo de la operación. Sin embargo, a pesar de las enormes recompensas financieras que aguardan en cada onza de oro, el dinero en sí nunca fue la mayor motivación de Parker. A lo largo de su carrera, siempre hubo un punto de referencia que importaba más que las cuentas bancarias, un estándar con el que se medía constantemente, sin importar cuán exitoso llegara a ser. Tony Beach representó ese estándar. El vikingo del Klondike no era simplemente un competidor más. Era el hombre que Parker había pasado años tratando de atrapar el minero, cuyos logros se habían convertido en el criterio con el que Parker juzgaba su propio progreso. Hablando objetivamente, Parker ya había logrado lo que la mayoría de los operadores solo podían imaginar. Ya se habían recuperado más de 40 millones de dólares en oro, estableciendo la temporada minera más rica de toda su carrera y colocándolo entre los productores de élite del Yukón. Cualquiera que observe esos números desde fuera describiría naturalmente la temporada como un éxito total, tal vez incluso uno de los mayores logros en la historia reciente de la fiebre del oro. Pero Parker nunca se ha evaluado a sí mismo según estándares comunes, y esa mentalidad implacable es precisamente lo que ha impulsado su éxito durante tantos años. Cuando la temporada entró en su recta final, los números revelaron una verdad incómoda. Tony Beach todavía mantenía una ventaja de aproximadamente 120 onzas suficiente para mantener a Parker persiguiendo en lugar de celebrar. Para muchos mineros terminar en segundo lugar con más de 40 millones de dólares en oro todavía sería extraordinario, pero Parker nunca ha ocultado lo ferozmente competitivo que es en realidad. Como admitió abiertamente, hay una cosa que más le desagrada en la minería: perder. El tiempo mismo se convirtió ahora en el mayor oponente de Parker, a diferencia de las fallas mecánicas o los terrenos difíciles. Una vez que finalmente llegó el invierno, no se pudo reparar, negociar ni trabajar más tiempo. Cada día restante representaba otra valiosa oportunidad para reducir la ventaja de Tony antes de que las gélidas temperaturas tomaran la decisión para todos. Si Parker tenía la intención de atrapar al rey del Klondike, tenía que hacerlo de inmediato, porque la naturaleza se estaba preparando para terminar la carrera, ya sea que el minero estuviera listo o no. Sabiendo exactamente lo que estaba en juego, Parker reunió a las personas que habían llevado la operación durante la temporada más exigente. Mitch Blask Tyson Lee y Brennan Ruald se reunieron para una última reunión estratégica, esperando tal vez algunas palabras de felicitación después de alcanzar el hito histórico de las 10.000 onzas. Parker les agradeció sinceramente a cada uno de ellos y reconoció el extraordinario esfuerzo que los había llevado hasta aquí, pero casi inmediatamente después les recordó que su trabajo estaba lejos de terminar. A principios de año, Tony Beach había sugerido públicamente que su propio objetivo podría alcanzar solo 6 o 7.000 onzas. En cambio, Tony había destrozado por completo esas expectativas, superando con creces las 10.000 onzas y demostrando una vez más por qué seguía siendo la fuerza dominante en el Klondike. Esa revelación cambió por completo la perspectiva de Parker. Cumplir su propio objetivo ya no era suficiente porque Tony había elevado el listón una vez más, lo que obligó a Parker a perseguir un estándar aún más alto de lo que nadie había imaginado originalmente posible. Las instrucciones que dio Parker fueron directas, urgentes e imposibles de malinterpretar. Cada planta de lavado aumentaría las tasas de alimentación siempre que las condiciones lo permitieran. Cada equipo maximizaría la producción y cada hora disponible antes de la congelación debía usarse de manera efectiva. No había lugar para decisiones operativas cautelosas o conservadoras.
El tramo final exigió un compromiso absoluto de todos los involucrados si querían cerrar la brecha restante. Dominion Creek aún conservaba enormes reservas de tierra a la espera de ser procesada antes de que el invierno las enterrara bajo tierra helada. Parker ordenó que todos los montones restantes fueran atacados agresivamente sin dejar nada valioso cuando terminara la temporada. Mitch recibió la responsabilidad de mantener a Roxanne en funcionamiento y al mismo tiempo impulsar el trabajo de desmontaje lo más rápido posible. El papel de Brennan se volvió igualmente importante: garantizar que cada máquina, equipo y capataz recibieran el apoyo que necesitaban sin demoras que ralentizaran la producción. Los errores ya no eran aceptables. Después de meses de sufrir fallas mecánicas, terrenos difíciles e innumerables desafíos logísticos, el margen de error había desaparecido por completo. Parker dejó claro que ahora cada hora importaba, cada camión contaba, y cada retraso innecesario reducía sus posibilidades de atrapar a Tony. Las plantas de lavado continuarían funcionando hasta que solo se produjera uno de dos resultados: o se había procesado cada gramo de tierra pagable, o el propio invierno obligaba finalmente a detener la operación. Antes de que la limpieza final llegara a la balanza, Parker hizo una pausa lo suficiente para reflexionar sobre lo que la temporada ya había exigido de todos los involucrados. Las estadísticas por sí solas eran casi difíciles de comprender. Combinadas a lo largo de la operación, las plantas de lavado habían acumulado más de 10.000 horas de tiempo real de esclusas, lo que representaba miles y miles de horas, con agua fluyendo continuamente y el oro depositándose lentamente en los rifles. Esas horas se ganaron mediante turnos agotadores, mantenimiento incesante y compromiso inquebrantable por parte de cada miembro de la tripulación. Cuando Parker calculó la cantidad total de material procesado, la escala del logro se volvió aún más impresionante. Casi 2 millones de metros cúbicos de tierra productiva habían pasado por las plantas de lavado durante una sola temporada, un volumen asombroso que requería coordinación, combustible, mano de obra y equipo extraordinarios. Ninguno de esos números reflejaba suerte o circunstancias afortunadas. Cada gramo se había ganado mediante una planificación disciplinada, decisiones difíciles y una ejecución implacable, un cubo de grava a la vez. Esa confianza hizo que Parker creyera que la carrera estaba a su alcance. Se negó a aceptar la derrota mientras el oro todavía permaneciera dentro de las plantas de lavado final, esperando ser pesado. En lugar de asumir que Tony ya había asegurado la victoria, Parker se centró por completo en maximizar cada limpieza restante antes de aceptar cualquier resultado que finalmente arrojara la báscula. Hasta que se hubo derramado la última gota, la esperanza seguía viva. Durante esos últimos días, todo el equipo se esforzó más allá de los límites ordinarios. Mitch mantuvo a Roxanne funcionando casi sin interrupción. Tyson se aseguró de que la producción continuara sin problemas. En todo Dominion, y Brennan coordinó los suministros para que nada ralentizara la operación durante su impulso final. Mucho después de que la oscuridad cubriera el campamento, los motores continuaron rugiendo, y las cuadrillas permanecieron trabajando, decididas a exprimir cada gramo posible de la temporada antes de que el invierno se apoderara del Yukon una vez más. Finalmente se retiraron. Las mesas de limpieza, se preparó la sala del oro y se sacaron las básculas para los últimos pesajes. Roxanne sería la primera planta en revelar su contribución final después de procesar el pago restante del terreno de Ken y Stewart. Las expectativas seguían siendo altas porque solo una semana antes ese mismo terreno había producido la impresionante cantidad de 134 onzas de oro. Todos se reunieron alrededor de la balanza preguntándose si la limpieza final podría igualar ese desempeño notable. Las cifras aumentaron constantemente antes de estabilizarse finalmente en 94-90 onzas. Aunque ligeramente por debajo del resultado de la semana anterior, todavía representa aproximadamente $380.000 en oro de una sola planta de lavado
a los precios actuales del mercado. Nadie en la sala consideró esto como decepcionante. Continuó siendo una limpieza extraordinaria desde cualquier punto de vista en el Yukon. Luego vino Bob, la confiable planta de lavado de Parker, responsable de procesar el material final cortado del puente durante toda la temporada. Semana tras semana, Bob había promediado consistentemente alrededor de 140 onzas, estableciéndose como uno de los productores más confiables de la operación. A medida que el oro fresco continuaba acumulándose dentro de la balanza, los números subieron constantemente hasta pasar de 40, luego 70, luego 90 onzas, antes de finalmente detenerse en 103,75 onzas. Con un valor de más de $400,000, Bob una vez más entregó exactamente el tipo de limpieza de 3 dígitos que Parker necesitaba desesperadamente. Con Roxanne y Bob contados oficialmente, el total de la temporada de Parker aumentó a unas extraordinarias 10,288 onzas. La brecha que lo separaba de Tony se redujo dramáticamente, reduciendo la diferencia a menos de $400,000 en oro. El impulso claramente había cambiado, y de repente la persecución ya no parecía imposible. Sin embargo, quedaba un último capítulo por escribir, porque el terreno más rico que Parker había extraído durante todo el año, la milla de oro, aún no había revelado su última limpieza. Finalmente, se establece en 307,95 onzas del doble vertido. Sumado al resto, la última semana de la temporada de Parker llega a 506,6 onzas. Entonces el número que importa. El total de la temporada de Parker llega a 10,590 y 6,45 onzas. Lo redondea a 10,600 pares. Es broma, seguramente hay 3 onzas extra escondidas en alguna parte de la caja fuerte. Y aquí la temporada se vuelve agridulce. Por muy grandes que sean 10,600 onzas, no es suficiente. Alineados uno al lado del otro. Parker termina 630 onzas detrás de Tony Beats. Después de cada noche, cada aumento en el ritmo de alimentación, cada montón de pagos conseguido en Dominion, la persecución se queda corta. El mentor gana. Pero el consuelo es enorme. Ese botín valorado en $42 millones sigue siendo la temporada más grande que Parker Schnabel haya minado jamás. Ese mismo año, su propio mentor se incendió y registró la mejor temporada de su vida. No soy un perdedor. Parker no endulza el acabado. Admite que solo la última semana probablemente podría haber producido más oro si la operación no hubiera sufrido tantas averías y retrasos. Los pequeños desastres que surgen cuando 4 plantas funcionan a toda máquina contra las heladas. En una carrera tan reñida, cada uno de esos problemas fue un gramo que podría haber acortado la brecha. Y aún así, a pesar de la pérdida, sigue siendo la temporada más importante de su vida. Niño mocoso. Para comprender su magnitud, las personas más cercanas a Parker miran hacia atrás, y el contraste es asombroso. Este es el mismo minero que apareció como un niño mocoso, y extrajo solo 38 onzas en su primera temporada. 38, un número lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo. Desde ese comienzo fue ascendiendo año tras año hasta llegar a las 10,600 onzas en una sola temporada. De 38 a 10,600. Quienes vieron lo sucedido consideran a Parker un minero genuinamente inteligente. Sin suerte inteligente, y el arco los respalda. Él no tropezó con esto. Parker lo construyó temporada tras temporada, error tras error, y muchas de esas lecciones vinieron del mismo hombre que acaba de vencerlo. Pistola de elefante. Una derrota como esta no frena a Parker Schnabel. La temporada apenas ha terminado y ya está mirando hacia el futuro, diciendo rotundamente que volverán el año que viene y que con suerte harán aún más. Después de 10,600 onzas y $42 millones, el objetivo es simplemente más. La misma mentalidad que convirtió 38 onzas
en una temporada de 42 millones de dólares en primer lugar. Parker ya está buscando el próximo gran proyecto. Según sus propias palabras, el arma del elefante está cargada y ahora solo tiene que encontrar hacia dónde apuntar. Así que aquí está la cuestión sobre la que vale la pena debatir. Parker Schnabel registró la temporada más importante de toda su carrera, 42 millones de dólares en oro, y aún así perdió ante su antiguo mentor, Tony Beats, por 630 onzas. Ay, no. Una temporada récord de 42 millones de dólares sigue siendo una derrota si el único hombre con el que te comparas te gana. O simplemente, Parker demostró que está a una temporada de llevarse la corona para siempre. Deja tu veredicto en los comentarios. Y si quieres un asiento en primera fila cuando estos dos vuelvan a la guerra la próxima temporada, dale a suscribirte para no perderte ni un solo camino.